En esta ocasión resolveremos el mismo ejercicio del intercambiador de calor de flujo cruzado con ambas líneas no mezcladas, pero por el método NTU. Cuando vemos, en el caso pasado utilizamos el método de temperatura media logarítmica que nos indicaba que el calor es igual a un área superficial total, un coeficiente global de transferencia de calor, un factor de corrección y lo que es el delta de TLM, que es la temperatura media logarítmica. Sin embargo, para el método NTU es un poco más extenso. El método NTU, primeramente hablando, es un número de unidades de transferencia de calor y para calcularlo nos dice que NTU es igual a área S por coeficiente global de transferencia de calor sobre C mínimo. En el ejercicio en su enunciado nos piden calcular el coeficiente global de transferencia de calor U para unas condiciones dadas como el flujo másico del agua, temperaturas de entrada y de salida de ambas líneas, de agua caliente y de aire que se va a calentar, y que son 40 tubos con un diámetro interno de 0.5 centímetros que despreciamos espesores y demás y materiales, y que tienen una longitud de 65 centímetros. Ahora, para resolver esto, entonces necesitamos obtener el área superficial que por ecuación geométrica ya la tenemos. NTU es necesario para poderlo calcular, necesito unos elementos que ya les voy a mencionar y C mínimo como tal. Para poder llegar a calcular NTU necesitamos calcular la efectividad, que es igual al Q real sobre un Q máximo. Este Q máximo, a su vez, vamos a colocar aquí ecuaciones, este Q máximo a su vez es igual a un C mínimo por una temperatura o un delta de temperatura máximo de intercambio de calor. En este caso, el delta de temperatura máximo del intercambio de calor está dado por la temperatura de ingreso del agua a 90 grados centígrados y la temperatura fría del aire a 20 grados Celsius. Ese delta de temperatura máximo multiplicado por esto me dará el Q máximo. Sin embargo, necesito hallar C mínimo y el C mínimo también necesito acá. También necesito una constante C que va a ser la división entre un C mínimo y un C máximo. ¿Qué es el llamado C mínimo? El C mínimo básicamente es la capacidad calorífica multiplicada por el flujo másico que dé mínimo entre las corrientes. Nosotros tenemos aquí que si calculo un calor de agua, tendríamos flujo másico del agua por calor específico del agua. Utilizamos calor específico cuando sabemos que se mantienen en la misma fase de 90 a 65 grados Celsius con una misma presión, estaría en agua líquida y el aire estaría en estado de gaseoso de 20 a 40 grados Celsius. Entonces utilizamos calores específicos y no entalpías. Y su delta de temperatura, que sería la temperatura de ingreso del agua menos la temperatura de salida del agua, ya que se enfría un poquito y por lo tanto para que nos dé positivo. También tendríamos el Q, que sería exactamente igual este con este, del aire, en el que sería el flujo másico del aire que no nos dan, el Cp, el calor específico del aire, por temperatura de salida del aire, que sale un poco más caliente que su entrada, un poco más cargado. Y aquí tendríamos la relación de calores. Sin embargo, ¿qué es C mínimo? Nuevamente. Entonces, estas fracciones que voy a señalar, las vamos a sacar aparte y, por ejemplo, vamos a decir flujo másico del agua por su calor específico del agua, lo vamos a llamar un C del agua. Y el flujo másico del aire por el calor específico del aire lo vamos a llamar el C del aire directamente. O sea, vamos a simplificar las fracciones. Y aquí coloco un postulado. Si, por ejemplo, C del agua es menor o llegase a ser menor que el C del aire, entonces C del agua es igual a C mínimo. Por consiguiente, si no, C del aire igual a C mínimo. El C máximo será entonces el que dé mayor entre ellos. En pocas palabras, el resultado de esta multiplicación, lo que dé menor será el C mínimo y lo que dé máximo será el C máximo. ¿Para qué se necesitan el valor de C y de E?
Cuando utilizamos las tablas del libro de transferencia de calor de Yunus and Cengel, podemos calcular NTU por medio de ecuaciones, en donde, por ejemplo, flujo cruzados y priorizamos la línea del C mínimo no mezclada. Cuando priorizo la línea del C mínimo no mezclada, entonces vemos que para este intercambiador de calor, la ecuación de NTU coincide con la de acá arriba y necesitamos el valor de la efectividad, que ya lo mencioné cómo se calcula, y el C, que es la división entre C mínimo y C máximo. De esta manera obtendríamos NTU y como ya tenemos C mínimo, podríamos hallar el U. Sin embargo, hay un método gráfico que es mucho más fácil, que es este de acá arriba, solamente debemos hacer coincidir nuestro intercambiador de calor. Y para nuestro caso sería este, puesto de que tenemos un flujo cruzado con los dos fluidos no mezclados. Por lo tanto, con hallar la efectividad, con hallar el C, es decir, C mínimo sobre C máximo, podríamos cortar la curva y obtener el valor de las unidades de transferencia de calor. Entonces vamos a accionar para calcular. Partiendo de ello, lo que debo obtener primeramente es el flujo másico del aire, que no lo tengo. Y para ello necesitamos hallar el Q termodinámico. Vamos a poner otro colorcito por acá. Y iniciamos. Entonces, el Q termodinámico, por ejemplo, del agua, es igual al flujo másico del agua, que ya nos lo dieron, calor específico del agua, que para las condiciones de 90 y 65 grados Celsius podemos tomarlo como 4200 joules sobre kilogramos grados Celsius, y el diferencial de temperatura que ya está marcado en el ejercicio. Entonces, para darle solución rápido, podemos irnos a las tablas, pero vamos a utilizar un valor fijo, como les mencioné. Y utilizo aquí 4200 joules sobre kilogramos grados Celsius. De 90 grados Celsius a 65. La razón por la que utilizo ese valor ya se las presento en las tablas. Resulta que aquí son 680 para que no se me olvide. Si vamos a la tabla del agua, nos encontramos que a temperaturas de 65 y de 90, el calor específico en estado líquido, como lo podemos ver, es de 4187 y de 4206. Deberíamos sacar un promedio entre ellos dos, sin embargo, el promedio, como vemos, a dos cifras significativas, 42, 42, 42, 42, 42 y 42 a dos cifras significativas. Por eso opté por tomar directamente 4200. Aunque si lo quieren hacer un poco más exacto, hay que promediar este valor con este. 4200 utilicé para facilitar el cálculo. Entonces, de esta forma, podría obtener directamente el calor multiplicando 0.6 por 4200 por la diferencia que hay entre 90 y 65. Nos da 63.000 watts de calor real, porque ese también viene siendo el Q real. Y podemos despejar utilizando la misma ecuación, pero para el caso del aire, podríamos decir que Q de aire es igual al flujo másico del aire, como está expresado ahí arriba. Cp del aire, temperatura de salida del aire menos temperatura de ingreso del aire para que dé la formulación positiva. Al despejar el flujo másico, podríamos reescribir y nos daríamos cuenta de que dependemos del calor, que el Q del agua con el del aire va a ser el mismo, sobre Cp del aire, T2 del aire menos T1 del aire. Igualmente va a suceder como en el caso del agua. No va a ser tan variable el calor específico del aire para 20 y 40 grados Celsius. Por eso optaremos por tomar 1007 joules sobre kilogramos grados Celsius. La razón ya les muestro nuevamente en las tablas. Y aquí sería 40 grados Celsius menos 20 grados Celsius. La tabla del aire en este libro está marcada como la A15. Vamos a bajar un poquito rápido. Y vemos que para 20, aquí está 20,
y para 40, el calor específico del aire sigue siendo 1007. Entonces no hay que promediar, simplemente se asigna el valor directamente. Este resultado nos estaría dando entonces entre 1007 por 20 directamente. Para un flujo másico de 3.128. Kilogramos sobre segundos. Por lo tanto, ya podemos hallar los C mínimos y C máximos. Vamos a indicar primero el C del agua, que sería el CP del agua por su flujo másico. Vamos a colocarlo en orden. Flujo másico por CP del agua. Y aquí tenemos que es 0.6 kilogramos sobre segundos por 4200. Joules sobre kilogramos grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar en watts sobre grados Celsius. 0.6 por 4200, 2520. Entonces tenemos 2520 watts grados Celsius para el agua y vamos a ver cuánto da para el aire. Para el aire, flujo másico del aire, CP del aire. El aire nos dio 3.128 kilogramos sobre segundos, creo. Sí. Y el CP es 1007 joules sobre kilogramos grados Celsius. Ahora, esta multiplicación, aquí borré kilogramos, esta multiplicación de 3.128 por 1007 nos dio superior al valor de arriba, 31.49.9. 31.49, perdón, 0.9 watts sobre grados Celsius. Por lo tanto, el C mínimo viene siendo el de arriba y el C máximo el de abajo. Ahora mismo solamente nos interesa conocer el C mínimo, pero igualmente este va a ser el C máximo. Partiendo de ello, entonces podemos hallar la efectividad, puesto de que la efectividad es el calor real que ya tenemos sobre un calor máximo. El calor máximo del sistema, vamos a resolver aquí directamente, esto nos dio 63.000 watts. Y el calor máximo del sistema va a estar marcado por ecuación como C mínimo por delta de temperatura máxima. El C mínimo estaría dado por 2520 watts sobre grados Celsius y el delta de temperatura máxima estará dado por la resta entre 90 grados Celsius y la temperatura más pequeña del sistema, que es 20. Sería el valor para calcular la efectividad y estaríamos teniendo 63.000 que divide a el C mínimo, que es 2520, multiplicado por la diferencia entre 90 menos 20, que en este caso serían 70. Y esto nos da un valor de efectividad de 0.357 o 0.36. 0.36 para nada más tener dos cifras significativas. Y ya con ello, vamos a calcular el C, que sería C mínimo sobre C máximo. Y esto nos va a dar igual a 2520 sobre lo que tenemos allá. Vamos a colocar aquí 2520 dividido entre 3149.9 para un valor de 0.8. Ya con esto podemos irnos al gráfico y despejar directamente NTU.
Si nos vamos al gráfico, eran 600 la página. Bueno, ya se me olvidó cuál. 680 la página. Si nos vamos al gráfico, para el intercambiador de calor que habíamos marcado, una efectividad de 0.376, estaríamos dando más o menos por aquí, por donde vemos el cursor. Vamos a hacer un recorte mejor para poder rayar la página. Y estaríamos indicando de que aquí sería 30, 35, y como lo que tenemos es 0.3, 0.36 sería más o menos la mitad de la mitad. Entonces aquí sería 0.35, 0.36 más o menos aquí. Y la división dio 0.8, o sea, una línea en que está entre 0.75 y 1. Una línea que imaginariamente debemos ver que esté por aquí. Entonces, al cortar esto, una línea con la otra, más o menos nos está dando un poco más adelante de 0.5 el NTU. Sin embargo, aquí podríamos marcarle un 0.56, 0.57, algo por el estilo. Sin embargo, podemos utilizar también la ecuación que les marqué, que le damos prioridad a la entrada por C mínimo. Y al darle prioridad a la entrada C mínimo, como no mezclado, porque es el que más repercute en los cálculos del C mínimo, entonces utilizamos esta ecuación que nos dice menos logaritmo natural de 1 más logaritmo natural, abrimos paréntesis, de 1 menos 0.376, no, 0.36, 0.36 por 0.8. Creo que era así. Cerramos paréntesis sobre 0.8. Y aquí cerramos el paréntesis general. Y nos da 0.55. Más o menos lo que estábamos marcando con el método gráfico al cortar un poquito más adelante que 0.5. Entonces tenemos 0.55 de valor de NTU. Ya con ello podemos despejar y decir NTU es igual a AS por U sobre C mínimo. Por lo tanto, U va a ser igual a NTU por C mínimo sobre AS. AS a su vez, vamos a dejarlo aquí como variable. AS a su vez sería el perímetro por la longitud, perímetro del círculo por la longitud. Perdón, ¿sí? El perímetro del círculo, la longitud pi por d, en este caso di, porque no nos dieron diámetro externo, por la longitud. Y como hay 40 tuberías, por 40. Al resolver esto, tendríamos algo, voy a resolver la parte de abajo primero. Tendríamos pi, que multiplica el diámetro interno, que nos dicen que es 0.5 centímetros. 0.5 centímetros serían los mismos que 5 milímetros, por lo tanto 0.005 metros. Por la longitud, que son 65 centímetros, 0.65, por 40 tuberías. Allí tendríamos la parte de abajo. Y ahora, en la parte de arriba tendríamos 0.55 que nos dio NTU por C mínimo, que nos dio 2520, dividido entre el área que acabé de calcular, por lo tanto utilizo ANS. Y esto me da 3393. 3393.7. Watts
metros cuadrados grados Celsius. En este caso, este sería el coeficiente global de transferencia de calor calculado a través del método NTU. Sin embargo, este es un método más extenso. Y en la parte 1 calculamos este coeficiente global de transferencia de calor utilizando la ecuación de temperatura media logarítmica. Y como podemos ver, 3389, 3393. Muy parecido.